noche saquemos a la fuerza militar a la calle. ¿Qué pasa con el Poder Judicial, el Ministerio Público? Una impunidad total, dicho por nuestros propios policías, que se sienten frustrados cuando al frente de la comisaría donde ellos trabajan y que capturan a los ladrones, a los 2 días pasan los ladrones y bueno, no le digo lo que decía el policía, porque es un insulto. Yo te decía que no me atraparas porque ya iba a salir al día siguiente. Y les hacía señas que a veces utiliza los pandilleros. ¿Sabe lo que me dolió? Que dijeron que el premier y la ministra, que ese es el sentir de la población, solo estaban para cuidar los derechos humanos de los delincuentes, mas no de las víctimas. Ojalá que cuando usted ha ido, premier, a la Dirincri como abogado, no haya ido a defender a los criminales, que haya ido a defender a las víctimas o a esos policías que me llaman de Piura a pedirme que por favor les ponga un abogado cuando han tenido que actuar y utilizar sus armas o matar a esos delincuentes, esos monstruos. Realmente tenemos en la calle cogoteros, secuestradores, marcas, sicarios, extorsionadores, chantajistas, violadores, falsificadores, narcotraficantes, burrier. Estamos viviendo una guerra. Dele tiempo para que concluya. El sistema penitenciario está obsoleto. Quieren hacer 5 cárceles más, donde es la universidad para la maestría o el posgrado en delincuencia. No tenemos control de los centros penitenciarios que hoy día se tiene, señor ministro. ¿Por qué la ministra no hace juzgados especiales donde se permita realmente, bajo el Código Penal nuevo, los delitos fragantes como violaciones, cuando capturan trata de personas, o un asesinato que ha tenido, o un feminicidio que ha tenido filmación? Demos ejemplo y se sentencia en 48 horas, señora ministra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sentimiento de impunidad? Y acá le quiero decir algo, premier. Formo parte de la lista de las personas que no me permitió entrar. Yo quiero que me diga una sola propuesta hecha por los oficialistas o por el Poder Ejecutivo para pedir delegación de funciones para el tema de seguridad ciudadana que nosotros no hayamos aprobado. Concluyó su tiempo, congresista. Usted a mí no me recibió, presidente. Congresista, concluyó su tiempo. Concluyó sus... Dele los 30 segundos por excepción, sí. Ya concluyó su ampliación. Y yo no iba por figuretismo, iba a tratar de aportar porque me invitó la ministra de Salud y la Federación Médica a solucionar su huelga de 33 días. O los bananeros de Piura que me pidieron que fuera como representante y usted no me dejó entrar, señor premier. Entonces, ¿de qué alianza quiere acá? ¿Qué alianza quiere acá? Gracias. Muy bien, congresista Chejade. Presidente, me está pidiendo interrupción el congresista Otárola y la congresista Natalie Condori. Congresista Otárola, tiene la interrupción. Sí, presidente, hay que recordar que toda alusión a una persona se hace a través de la presidencia. Por otro lado, coincido plenamente con la congresista en varios temas, pero creo que se equivocó de escenario. Que se tienen que abrir juzgados especiales, perfecto, pero esa es competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial, ¿no? Que salen los reos o que salen los criminales a los 10 o 5 días o 24 horas de haber sido detenidos. Culpa exclusiva y excluyente
del Ministerio Público y del Poder Judicial, y más bien se está reconociendo la buena labor de la policía en temas de captura de delincuentes. Los temas emblemáticos, el de la notaría, el secuestro de un niño, todos los casos que salieron han sido casi solucionados. Lamentablemente no encontramos igual correspondencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Bien, congresista Chejade tiene... A la congresista Condori, y luego cuando hable el congresista principal le doy por... Muchísimas gracias, presidente. Lo que ha dicho la congresista Carla Scheffer, con todo respeto, pinta un panorama como si la inseguridad ciudadana fuera un problema con este gobierno. Y no es así, muchos parlamentarios hemos llegado a esta conclusión. Presidente, pero también la responsabilidad recae en la representación nacional. Nosotros no podemos lavarnos las manos y echarle toda la culpa al Ejecutivo. Cada vez, y están en todo su derecho de interpelar ministros, pero también tenemos la facultad de llamarlos a las comisiones a los cuales, cuando se les invita, están siempre presentes. Presidente, nosotros también tenemos la responsabilidad, y aquí también es necesario que reconozcamos que varios parlamentarios trabajamos también en el tema de seguridad ciudadana. En el tema de trata de personas yo tengo que reconocer la colaboración de la congresista Scheffer, de la congresista Marisol Perestello, del congresista Bengolea, de muchos congresistas. Y gracias a eso hemos logrado que varios gobiernos regionales ya tengan sus ordenanzas regionales, ya tengan incluido su presupuesto. Concluya, congresista. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Fiscalizar a que en esos gobiernos regionales, esos gobiernos locales, también se coman el pleito de la seguridad ciudadana, que salgan. Nos corresponde a nosotros trabajar con las organizaciones sociales de nuestras regiones para formar las juntas vecinales de seguridad ciudadana. En TANA queremos hacer el piloto, trabajar con las más de 28 empresas formales de empresas de radiotaxis, porque ya los radiotaxistas, que son más de 3.500, colaboran con la Policía Nacional. Para que ellos sí queremos un incentivo, un reconocimiento, pero desde sus radiotaxis, dentro de sus frecuencias, ellos ya colaboran con la Policía Nacional. Aquí este tema es un involucramiento de todos, es tarea de todos, y nosotros no debemos de ser una isla en ese tema. Gracias, presidente. Por alusión, la congresista Scheffer pidió la palabra. Gracias, presidente. Yo lo tengo clarísimo que es tarea de todos, así como el tema de salud y educación. Todos debemos votar por unanimidad en esos temas. Y así lo hemos hecho responsablemente todo el tiempo. Han pedido más recursos, se les da facultades para proponer sobre temas de seguridad ciudadana, lo hemos hecho. Señor Otárola, acá... Entonces, para poder coordinar con los otros poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, hay que asumir el liderazgo por parte del señor Humala. Es ahí donde tiene la solución. A ver si nos... A ver, ¿concluyó? Concluyó. Perfecto. Congresista Chejade, inicie. Presidente, yo invoco a la tranquilidad, a la representación nacional, porque creo que todo el Perú y todos los reflectores del país están viéndonos el día de hoy en este debate que creo que debe ser alturado. Yo saludo la presencia del Premier, de Juan Jiménez, y del gabinete que nos acompaña en parte, porque el día de hoy se ha dicho algo bastante interesante e importante. Él propone y solicita a esta representación que haya una alianza entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, el Congreso de la República, para luchar contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana. Y creo que eso, presidente, hay que rescatar. El problema de la inseguridad ciudadana, presidente, no es un problema de ahora. No es un problema que nos debemos echar la culpa a todos los gobiernos. Es un problema que tiene ya muchísimos años. Acá los amigos del fujimorismo nos vienen a decir, por ejemplo, de que se ha incrementado la inseguridad ciudadana y la violencia y la delincuencia. Y esto no es tan cierto, porque no hay que confundir lucha contra el terrorismo con lo que es inseguridad ciudadana. Las cifras que nos ha dado el día de hoy el Ministerio del Interior y el Premier son elocuentes. En la década del 90 se empezó a incrementar a límites insospechados los delitos, por ejemplo, de homicidios, y tenemos que llegó
a más o menos 16.1, el pico más alto, y a 12.1, el pico más bajo. El día de hoy, no es para alegrarse tampoco, estamos en 10%. Y después de haber caído entre el 2001 al 2006, yo no he interrumpido a nadie. Y después de haber mejorado entre el 2001 al 2006, otra vez en el gobierno del presidente García se incrementó los índices de homicidios en el país, que son incluso mucho mayores al que tenemos el día de hoy. El gobierno del presidente Ollanta encontró una policía mal pagada, mal trajeada, mal implementada, casi a límites de lo que tenía la República de Haití. Así nos dieron la policía en esas condiciones en materia logística. Encontramos una fuerza armada con una moral bajísima. Y el día de hoy, presidente, el gobierno del presidente Ollanta está implementando una política de mejora de sueldos bastante importante, de 14.000 millones de soles para los miembros de la policía y de la Fuerza Armada. Hace 18 años, presidente, que no ha habido un aumento de sueldo para la policía, y el presidente Ollanta ha hecho realidad el cumplimiento de su promesa de campaña. Ha aumentado los sueldos, pero no solamente los sueldos, presidente. Nosotros nos hemos quejado de que no hay policías en las calles. Muy bien. Eso se ha ido mejorando y hay 20.000 policías más en las calles, y se ha dejado a algunos funcionarios que estaban en los escritorios y en algunas oficinas. Se ha implementado, por ejemplo, la identificación de huellas digitales. Se ha invertido 64 millones de soles. Hace pocos días, presidente, se ha capturado a varios delincuentes con estos equipos de alta tecnología que nos llega, presidente, de los hermanos países de Europa. Dale tiempo para que concluya, congresista Chejá. Casos de la notaría Paino y la muerte del periodista Luis Choy, no se ha hecho nada, y hace pocos días y semanas se han capturado a la mayoría de responsables. Se ha hecho además, presidente, compras en sistemas de comunicación radial, de cámaras de video y radiocomunicación en 6.000 puntos de Lima y Callao. Presidente, la lucha es integral. La lucha no puede ser solamente del presidente de la República o del Poder Ejecutivo, también es del Parlamento, es de la oposición, son de los medios de comunicación, del empresariado, de la sociedad civil. No tratemos simplemente, presidente, de tratar de identificar a un responsable o a algunos responsables. Se han comprado 800 patrulleros inteligentes, se ha repotenciado nuestra inteligencia, se ha repotenciado, presidente, los equipos de inteligencia y los equipos de la Policía Nacional, cosa que no había sucedido antes. Pido 30 segundos para terminar, presidente. Se ha invertido 142 millones de soles y se está invirtiendo en mejorar los equipos en las comisarías. Creo que, presidente, eso es algo loable. El sicariaje, presidente, no ha comenzado en este gobierno. El sicariaje comenzó el año 2006 y se dijo en campaña que lamentablemente está tijuanizando Lima y algunas provincias del país como en el norte sólido. Y lamentablemente, presidente, eso es lo que ha acontecido y eso es lo que hemos heredado lamentablemente del gobierno aprista, sin contar algunos narcoindultos. Eso es lo que estamos tratando de mejorar, presidente. Se dice, por ejemplo, Se dice, por ejemplo, presidente, y para terminar, que la violencia es de ahora, que la delincuencia llega a límites, que incluso se ha llegado a robar la casa de un congresista como Amado Romero, el cual nos solidarizamos. Pero no se acuerdan, presidente, que lamentablemente, y acá tengo a mi amigo Javier Velázquez Quesquén, se le robó, hubo personajes de la delincuencia que, siendo premier y congresista de la República, lo asaltaron y lo dejaron prácticamente en ropas íntimas. Eso, presidente, es lo que sucedió en el gobierno anterior. Creo que ya no se acuerdan. Congresista Enrique Bon. Por alusión ha pedido el congresista Quesquén. No, solamente para aclarar a mi querido amigo Omar Chejá. A mí no me asaltaron cuando era primer ministro, porque tácitamente hubiera responsabilidad de la policía. Yo nunca he responsabilizado a la policía. Es cierto, yo viajaba a Chiclayo después de haber sido primer ministro y haber vuelto a la condición de parlamentario. Entonces no me asignaron, no tenía seguridad en la madrugada y en la vía de evitamiento me asaltaron, pero como a cualquier ciudadano. ¿Por qué me tengo que quejar? ¿Por qué tienen que poner este tema como un hecho que pueda llamar la atención a los señores ministros? Hay que preocuparnos de esa gente de a pie, que en esos barrios, en esos pueblos jóvenes no hay ni siquiera una comisaría para que un policía pueda cautelar su seguridad. Solamente quería aclararle
Y de verdad que yo no sé de dónde sacó Omar eso de que me dejaron en ropas íntimas. No sé de dónde sacó eso. No es verdad. Congresista Bon, tiene el uso de la palabra. Congresista Bon. ¿Ya? Tiene la intervención el congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, es importante las actitudes que construyen y no destruyen. Es importante el decir no mañana, sino ahora. En ese ánimo estamos aquí, en este momento en el Parlamento, pero escuchar al congresista que hace un momento se ha referido al pasado es llorar, señor presidente. Ya van 2 años que están tomando las riendas del país. Y reconocer que tenemos problemas no tan solo lo dice la parte que está acá en el Parlamento. Quiero citar a un ilustre congresista que una vez estuvo sentado donde está usted, señor presidente, y dijo en Arequipa: la seguridad en el Perú es un desastre. Eso no lo hemos dicho nosotros. ¿Que en Trujillo se están solucionando las cosas? No ha sido así, señor presidente, pero sí le están poniendo empeño. Pero para hablar, señor, tiene que reflexionar muchísimo más. Y lo que no se hizo ayer, háganlo pues ahora. Aquí estamos para construir. Congresista Reyardo tiene la segunda interrupción. Muchas gracias, presidente. Exactamente en la misma línea del congresista Elías Rodríguez. Se está hablando aquí de que esto es un tema de todos, que la seguridad nos compete a todos, que tenemos que unir al Ejecutivo y al Parlamento. Está muy bien, eso es una muestra de buena voluntad, pero ¿cómo la ponemos en práctica? Hay que ponerla en práctica. Y por eso, presidente, que yo reitero, y aquí se nos ha dicho también algunos congresistas del oficialismo, que no hay propuestas concretas. Hay propuestas concretas, y ojalá tenga el tiempo para decirlas, por lo menos 4. 1, que se convoque, reitero, hasta el cansancio, que se convoque a los líderes políticos de oposición que tienen sus bancadas aquí representadas en el Congreso, que lo haga el presidente lo puede hacer, el presidente de la República. Por eso exigimos que el presidente tome alguna acción. No estamos diciendo que el presidente esté permanentemente en el tema, pero por lo menos hay gestos que tiene que dar, que convoque a los líderes políticos de oposición y que los comprometa a asumir conjuntamente una responsabilidad. Aquí el presidente de la República, el 28 de julio, pidió... Concluya, congresista. El presidente el 28 de julio del año pasado pidió facultades legislativas. Esas facultades legislativas lamentablemente se dividieron en 2 partes. Se le entregó para el tema policial, pero para el asunto de la seguridad ciudadana, las bancadas no se lo quisieron dar. Asumamos también nosotros, los congresistas, nuestra responsabilidad. Necesitamos hacer un pacto político para que se entienda que esto es un tema de todos, como se viene diciendo, pero pongámoslo en práctica. Por eso es que planteo que sea el presidente. Si el primer ministro tiene la capacidad de hacerlo, señor primer ministro, hágalo. Convoque usted a los líderes políticos. Facultades legislativas, situación de emergencia. Les he dado un ejemplo con los equipos Tetra. 6.000 equipos Tetra, con todo respeto, Omar, te equivocaste porque los equipos no han sido adquiridos y se ha caído el proceso. Entonces, para que esto se pueda ejecutar, hay medidas concretas. Y esas medidas se tienen que dar, lamentablemente, les guste o no, desde la más alta esfera del gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bien, congresista Bon, inicie su intervención. Gracias, presidente. Señor primer ministro, saludándolo tanto a usted como a los señores ministros que lo acompañan. Paso a señalarle que he escuchado atentamente su exposición. No comparto su optimismo, pero considero que vamos avanzando. No en la velocidad que quisiéramos, porque para ello necesitamos, para hacer un gobierno, en el presente necesitamos reconocer lo positivo, lo constructivo de los gobiernos anteriores. Pero si vamos a estar constantemente fijándonos y teniendo diferencia por los errores que se cometieron, no vamos a avanzar. Aquí la solución de la inseguridad es la participación de todos. Necesitamos el concurso de toda la clase política, de todos los peruanos, de buena fe, de buena voluntad, porque este es un problema para el país. Señor presidente, una de las preocupaciones grandes es que nos estamos desacelerando económicamente. Tenemos en un año dejamos de percibir 2.000 millones de dólares, porque las exportaciones se han venido abajo. El precio de los metales se han venido abajo. ¿Qué quiero expresar con esto? Que nuestros gastos tienen que ser de calidad, ya no tanto de cantidad.
Yo he sido uno de los que he sostenido que para que tengamos una buena policía es necesario cambiar en parte la proporción. No necesitamos cantidad de policía, necesitamos calidad de policía. Y la proporción que debemos tener de la policía de investigación, porque ¿quién va a enfrentar el narcotráfico? ¿Quién va a identificar el lavado de activos? ¿Quién va a identificar los que promueven los insumos? Porque donde entre el narcotráfico se distorsiona todo, todo se distorsiona, aumentan todos los delitos, tanto los delitos agravados como los delitos comunes, porque en parte es propiciado por el narcotráfico, precisamente para que ellos no puedan tener ningún tipo de control, promueven, así parece mentira, los delitos menores. ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Colombia? El narcotráfico, que es un gran problema que viene ya de muchos años, ha distorsionado nuestra sociedad, ha violentado nuestra sociedad. Por eso necesitamos trabajar unidos. Acá no podemos ver qué color político, qué ideología. El peruano necesita la participación de buena fe de todos nosotros. Por eso la diferencia es que debemos cambiar esta proporción. La policía de investigación, y a través suyo, señor presidente, al señor ministro del Interior, ese grupo de élite que usted ha planteado, yo creo que tenemos que aumentarlo, señor ministro. Porque la única forma de capturar, identificar, localizar y capturar a los jefes de banda tiene que ser a través de inteligencia, a través, como se han resuelto los últimos casos mediáticos que ha habido. Pero necesitamos que el Perú tenga confianza. ¿Por qué, señor presidente, a través suyo, señor primer ministro? Porque la inseguridad que hace disminuye la inversión, porque el costo de producción de cualquier producto se incrementa, porque se tiene que aumentar la seguridad. Por eso nosotros estamos teniendo problemas, porque los precios de nuestros minerales superan a lo que otros muchos países ya están produciendo y están. Por ello, yo creo que debemos actuar serenamente. Necesitamos las clases políticas, necesitamos coordinar el Ejecutivo con el Legislativo para poder dar planteamientos serios y que avancemos, porque para que un país progrese es necesario que no tenga inseguridad como el caso nuestro. Tiene tiempo para concluir. No comparto muchas veces su optimismo, porque efectivamente, si nosotros sacamos ya en proporción, es casi igual. Pero esto necesita el esfuerzo de todos, porque si de 200 kilos, 200 toneladas que se producía de cocaína y se capturaba solamente 12, es 5%. Y si nosotros ahorita actualmente es 320 toneladas y incautamos 19, vuelve a ser el 5%. Por eso es que no comparto el optimismo, pero para ello necesitamos el trabajo conjunto, y lo vuelvo a repetir, todos tenemos que tener la misma camiseta, que es la camiseta del Perú. No interesa quién está en el presente en el gobierno, lo que interesa es que construyamos una patria cada vez mejor, para felicidad de nuestros hijos, para felicidad de todos nuestros conciudadanos. Ellos nos dieron la responsabilidad de elegirnos y venir al Parlamento. Tenemos que devolverle esa confianza a través de un trabajo coordinado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Gracias. Muy bien, congresista Bon. Congresista Martín Belaunde. Presidente, me voy a referir a un punto específico. Mensaje del señor Jiménez Mayor, punto 21 de proyectos legislativos presentados al Congreso. Y él habla de un proyecto de ley entregado el 10 de abril, o sea, hace pocos días. Ley que establece medidas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de faltas contra la persona y el patrimonio. El objetivo de ese proyecto es establecer medidas de fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el ámbito de la comisión de faltas contra la persona y el patrimonio relacionada con el infractor residente habitual a efectos de contribuir con la labor de justicia penal. Entiendo que se trata que cuando a algún infractor
de esas faltas la comete dentro de un tiempo relativamente corto, entonces se crearía una suerte de concurso de faltas y al concurso de faltas se le podría elevar a la categoría de delito. No está mal, no está mal, pero eso tiene que ser ligado con otro aspecto fundamental. Y se ha dicho ya públicamente, la idea no es necesariamente mía, y es de que los delitos tienen, y obviamente las faltas en esta situación, y quizás las faltas sin esta ley, tienen que ser efectivamente castigados. Los delitos de hasta 4, que tienen una pena de hasta 4 años de privación de libertad, en la práctica son delitos con penas suspendidas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que castigar esos delitos, tienen que ser con pena privativa de libertad efectiva. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere evidentemente más cárceles, más inversión carcelaria y también quizás procedimientos más expeditivos, y esto creo que haberlo escuchado hace pocos días en la televisión, procedimientos expeditivos para que si se dan sentencias o penas o sanciones de corto plazo, efectivamente se cumplan, sea en los calabozos de la comisaría, si es que tienen calabozos, o sea en algún otro establecimiento. Si se quiere combatir efectivamente la delincuencia, se tiene que sancionar realmente todas las manifestaciones de la delincuencia, pequeñas y grandes, porque ese es el mensaje que se tiene que dar al delincuente, al infractor, que será castigado. Y en eso se tiene que hacer, se tiene que armar una política, y una política que no sea un mero enunciado de palabras. Dele tiempo para concluir. Sino también tiene que estar acompañado con medidas presupuestarias. Esa es la realidad, eso es lo que se necesita y esa es la misión de ustedes. Gracias. Muy bien, congresista Hurtado Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Medina, por favor. Congresista Medina, entiende la interrupción. Muchas gracias, presidente. Voy a referirme sobre la inseguridad o sobre la seguridad ciudadana de los que no tienen ciudadanía, señor presidente. Hay cientos de peruanos que forman parte de las rondas campesinas. Y esas rondas campesinas son los que enfrentan no solamente a la violencia política, sino también a otros delitos que se cometen básicamente en el área de influencia del Brain, donde 6 distritos de Apurímac forman parte, completamente desprotegidos, abandonados. Necesitamos que la policía, que el ejército trabaje de manera conjunta con ellos. ¿Cómo es posible que se amanezcan sin contar con abrigos? ¿Cómo es posible que caminen toda la noche casi descalzos? Hay que superar estos problemas. En el área de influencia del Brain de Apurímac tenemos... Dele tiempo para que... De esos 6 distritos, solamente 4 tienen comisarías. 2 no tienen, y esos 4 son antiguas construcciones, y usted lo sabe, ministro, como andahuaylino. Necesitamos incentivos para la policía que está en el área del Brain, y hasta ahora no se les ha dado. Necesitamos construir comisarías. En Apurímac, en los 2 años, solo se ha construido una comisaría. Necesitamos, señor presidente, darle al pueblo peruano una imagen de que en Andahuaylas se construye ciudadanía. Construyamos la comisaría principal de la provincia de Andahuaylas, luego del Andahuaylazo, que hasta ahora sigue en ruinas, señor ministro. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Hurtado, inicie su intervención. Muchísimas gracias.
señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, y señores ministros de Estado con nosotros. Se nos critica a veces que nosotros no tenemos una actitud proactiva y que nuestras críticas son destructivas. El día de hoy yo quiero permitirme sugerir algunas ideas de carácter constructivo. Yo tengo en mis manos un material que entregó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lo tengo acá, cuyos resultados son muy interesantes y dice que aplicando una política se ha logrado 30% menos de reincidencia en delitos comunes, 38% menos en reincidencia de delitos sexuales, 70% menos en arrestos, 80% menos tiempo confinados en los centros de detención, 10 semanas menos de encarcelamiento, mayores tasas de abstinencia de consumos de marihuana, bajando de 55 a 28%. Estos datos lamentablemente no son del Perú, son de otro país. Esos datos nos gustaría tener en el Perú. Pero ¿por qué no los tenemos? Me entregan, y no voy a hacer mención, un documento que me parece muy interesante, de Seguridad Ciudadana, que nos entregaron, donde se dice que se ha hecho un diagnóstico y políticas de gobierno del Perú. Y aquí he encontrado el problema de la deficiencia fundamental. Un diagnóstico, lo digo como psicólogo clínico, un diagnóstico no es sencillamente decir un estado de situación, es una parte del diagnóstico. El diagnóstico es un resultado final en el cual digo, estas son las causas por las cuales una persona está enferma. Y aquí no está poniéndose las causas por las cuales tenemos la criminalidad tan alta. Y estas investigaciones se han hecho en el transcurso de todos los años y los siglos. Los países alrededor del mundo han trabajado las causas. Tenemos un médico criminólogo, como cuantos médicos acá, César El Hombroso, que ha trabajado y dice que las causas son de carácter personal. Con otra versión y otros análisis, los sociólogos, con Durkheim, dice que los problemas son de carácter social, no son personales, sino son sociales. Porque existe ahí una anomia, existe un problema de ecología social y existe un problema de subestructuras culturales. Estos son los elementos fundamentales. Y cuando analizamos las causas, y aquí que no están, no lo están, por supuesto no vamos a poner a establecer una política más adelante. Yo tengo que atacar a las causas. Y si las causas tienen que ver con problemas sociales, tengo que atacar precisamente a las causas. ¿Y las causas dónde están? Limitada capacidad de aprendizaje, habilidades sociales precarias e impulsividad, está en los bajos ingresos, los estilos de parenting, la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas, el compromiso del proceso educativo, la presión de pares, la falta de recursos de apoyo comunitario, calidad y seguridad de vecindario, exclusión social. Estos son los datos científicos que se dan a través de todo el mundo. Pero cuando se averigua acá, no, todo es punitivo. Dele tiempo para concluir. Cantidad de comisarías, cantidad de armamentos, cantidad de cárceles, eso no soluciona, todos lo sabemos. Eso no soluciona el problema de seguridad ciudadana. Ahí hay que trasladar por lo menos la mitad del presupuesto del Ministerio del Interior al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Porque ahí hay que trabajar. Cuando un niño no recibe el apoyo de sus padres, cuando crece en violencia familiar, estamos produciendo precisamente un delincuente en el futuro. Ahí es que, por supuesto, no va a darnos resultados mediáticos. Quisiéramos que los ministros nos hubieran presentado acá, miren, vamos a aplicar estas políticas y de aquí a 15 años va a empezar a bajar la delincuencia en el Perú. Eso sería una solución a nuestro problema. Pero si nosotros aplicamos soluciones mediáticas, compra de armamentos, mayores cárceles, vamos a aumentar nuestra delincuencia en el Perú porque no estamos atacando la causa, sino las consecuencias. Yo sugiero que atacamos eso y solamente quiero dejar al ministro del Interior. Hemos estado empujando los carros en la población de Jauja porque la comisaría, sus carros están hasta las patas, como decimos. Se le ha dejado una documentación para que nos pase siquiera 2 de los carros que necesitamos en la población de Jauja. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción la congresista Rosa Mávila y el congresista Yatas. Congresista Mávila, tiene la interrupción. Gracias, congresista Espinosa. Se está trabajando, yo creo que bien, en la disertación de algunos colegas. Las causas que, qué duda cabe, jamás son monofactoriales, sino son integrales. Desde el Hombroso, que pesaba el cráneo de los internos de Europa, obviamente se ha abandonado ya el positivismo que explica en razones biogenéticas la razón de la conducta infractora.
Las causas son sociales, pero también individuales. Hay un moderno neocausalismo, ¿no? Y sin embargo, colegas, creo que también parte de una política preventiva es evidentemente los factores socioeconómicos estructurales, pero también tiene que ver con una política de Estado. ¿Qué hacemos en el entorno de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales para avanzar en la seguridad ciudadana? Y aquí, señores, hay respuestas que son más o menos obvias en toda América Latina, en todo el mundo. Elaboramos un mapa de criminalidad, vemos dónde, en qué áreas hay tipo de delincuencia y qué delincuencia. Distinguimos los que son las famosas delinquent arts, donde hay un delito más grave, y otras zonas donde hay delitos menos graves y de bagatela. Dele tiempo para que concluya. Termino, señor, entre el Serenazgo, la Policía Nacional y la reacción de naturaleza penal, o sea, los juzgados y el sistema penitenciario. Trabajamos, señor, seguridad comunitaria. El ciudadano común solo va a apoyar el plan, el gran papel que obligamos que esté listo cuando lo sienta suyo, cuando sienta que es útil para que su hija y su hijo puedan caminar en paz cuando vuelve del trabajo de la universidad. Y para eso tiene que haber resultados objetivos. Por eso debemos tener, como se hace, señor, en Bogotá con otras municipalidades, competencia, a ver qué municipalidad garantiza mejor la seguridad ciudadana que otro, cultura de seguridad ciudadana, respeto por la vida, señor, y obviamente integración postpenitenciaria a quienes infringieron la ley primaria, sobre todo en los delitos de bagatela. Gracias, congresista Espinosa, gracias, señor presidente. La segunda interrupción le dio al congresista Yatas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Señor presidente, el día de hoy la presencia del señor ministro y de los señores, perdón, del señor premier y de los demás ministros realmente es fundamental, presidente. Y esto es parte que todos lo reconocemos, el derecho de las minorías a hacer ejercicio de la interpelación, que nadie discute, presidente. Sin embargo, aquí necesitamos decir algunas cuestiones fundamentales. Se trata que la lucha contra la inseguridad ciudadana es una lucha que comprende y involucra a todos nosotros. Y aquí se ha dicho de manera categórica, en esta oportunidad el premier ha dicho, el primer problema en el país es la inseguridad ciudadana. Y por lo tanto, presidente, los aportes que se vienen dando son fundamentales. Pero yo quiero destacar aquí el problema de la prevención. No podemos pensar que un Estado policíaco pueda combatir la delincuencia. No podemos sostener aquí... Dele tiempo para concluir. Porque hay un procedimiento, estamos en un Estado constitucional de derecho, por lo tanto, presidente, este gobierno bajo ninguna circunstancia puede utilizar o crear sistemas legales paralelos a lo que está establecido en la Constitución, la ley, presidente. Y por último, para terminar, presidente, se está hablando de seguridad ciudadana, pero yo quiero levantar la voz de aquellos hermanos campesinos, las rondas campesinas. En el país existen ¿cuántos ronderos procesados por delito de secuestro o usurpación de autoridad? Entonces, esperemos que cuando se tenga que tratar el pluralismo jurídico que está en la Constitución, le demos la oportunidad a estos hermanos ronderos para la cadena ronderil que se practica en las zonas altoandinas y en la Sierra del Perú no sea punible. Eso hay que reconocer el inmenso trabajo que hacen nuestros hermanos ronderos, porque donde no hay un policía, no hay un fiscal, está un rondero. Sin embargo, cuando descubre, identifica al delincuente, lamentablemente después se sometió a los procesos por usurpación. Bien, congresista Espinosa, inicies su intervención. Gracias, presidente. Presidente, primero para precisar una cifra que se ha vertido aquí en el Pleno del Congreso, señalando que el índice de victimización era
de 42%. Según las cifras de Latinobarómetro, están en promedio de 28% y creo que es en honor a la verdad que tenemos que hablar con cifras exactas. Una cosa es la cifra exacta, el hecho real, y otra cosa es la sensación de percepción que se pueda tener. Y aquí, señor presidente, me preocupan dos cosas. La sensación de generar temor entre la población. No se puede un señor como una señora congresista venir y hablar de terrorismo urbano. Estamos luchando, señor presidente, por un Estado de Derecho, por un Estado que vele por la seguridad ciudadana. Por eso nosotros hemos apostado por por el tema de la seguridad ciudadana, garantizando tanto a la policía los elementos básicos con los que no contaba cuando hemos empezado. Por eso estamos trabajando no solamente con el tema de equipamiento de la Policía Nacional, estamos trabajando en el tema de especialización y en darle las herramientas como el equipo IBIS, el equipo dactilográfico para identificar las huellas dactilares. Se tiene programados 5 equipos de criminalización en diferentes ciudades del país, en Yauyos, en Cajamarca, en Lambayeque. Este gobierno, señor presidente, como ya lo dijo el congresista Yehude Simón, le ha dado un duro golpe a la inseguridad ciudadana al detectar a este grupo o a esta banda famosa en el norte. Quienes vivimos en el norte sabemos a esta banda de la familia que estaban, ya lo ha señalado él, involucrados malos funcionarios de la justicia y algunos periodistas. Por eso, señor presidente, ahora mi preocupación, como lo dijo el congresista Velázquez Quesquén, es la tarea de la seguridad ciudadana no es tarea de un gobierno, es tarea de Estado, es política de Estado, y en esta tarea estamos nosotros involucrados. Primero, señor presidente, quería señalar también con cifras exactas cuánto ha disminuido en el porcentaje de viviendas en cuanto a robos o intento de robos. Si pudieran ponerlas, ustedes lo pueden apreciar. El de robos, por favor, el siguiente. El de robos. Ustedes pueden apreciar ahí cómo se ha trabajado desde la Policía Nacional, desde nuestra Policía Nacional en el tema de viviendas y cómo ha caído durante este periodo del nuevo gobierno. También en cuanto a los hechos delictivos en Arequipa, Trujillo y Lima, ustedes también lo pueden apreciar. De 48.4% hemos bajado a cifras que bordean el 39%. En las ciudades de más de 500.000 habitantes, de 45.1 a 39%, y en las ciudades de 20.000 a menos de 50.000 habitantes, 28.2%. Por eso, señor presidente, a las críticas cifras, y aquí están las cifras que la pueden constatar y pueden encontrarlas en cualquier sistema de internet o en el propio sistema del INEI. La segunda preocupación, señor presidente, yo quiero recoger los aportes que han hecho los señores congresistas, la congresista Marisol Perestello, la congresista Rosa Mávila, incluso los aportes del congresista Bengolea, para hacer el compromiso del seguimiento sobre el tema de las comisarías. Y también, señor presidente, señalar fundamentalmente que el programa de Naciones Unidas contra la droga y el delito ha identificado que los bajos niveles de desarrollo humano y también la debilidad del Estado, el tema de derechos humanos, contribuyen a los homicidios en el mundo. Ya el congresista, mi colega Chejade, ha señalado las cifras, yo no voy a repetir, y creo que aquí hay un tema importante, señor presidente, en el tema de la violencia, en el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana, tenemos que participar como Estado, tenemos que participar como ciudadanos, como políticos, pero sobre todo, señor presidente, como familias. Ya hemos visto y nos ha mostrado el Premier las cifras de 41.1%, creo, sobre las relaciones de familia. Esto nos corresponde trabajar desde las familias
el tema de violencia, porque es ahí donde se generan también uno de los más altos índices de homicidios, incluso más altos que los de la delincuencia organizada. Y la otra preocupación, señor presidente, que este gobierno no está mirando ni de reojo, ni ha mantenido el status quo, es la lucha contra la droga, que según el último informe del Banco Mundial, es la principal causa de inseguridad, el tráfico de drogas. Y yo quisiera mostrarle, señor presidente, a la representación nacional y a través de la representación nacional al país el esfuerzo que ha hecho este gobierno con 14.500 operaciones policiales, con intervenciones y detenidos, señor presidente, pero fundamentalmente la droga incautada y también la droga que se ha logrado incautar tanto en laboratorios como en pozas. Si puede precisar si puede avanzar las operaciones policiales, ustedes pueden ver con cifras estadísticas cómo se han aumentado las cifras que superan las 14.540 operaciones. ¿Puede continuar, por favor? Puede continuar, puede pasar. La droga destruida in situ, que también, señor presidente, supera las 32.147 toneladas, perdón. También la droga destruida y fundamentalmente, señor presidente, la lucha que se ha hecho desde este gobierno por el control y tráfico de insumos. Una cifra de récord histórico que superan las 1.926 toneladas métricas y que reflejan la voluntad política de este gobierno de luchar, no solamente contra un flagelo como es el narcotráfico, sino, señor presidente, de ir garantizando y cubriendo el tema de seguridad ciudadana. Es fácil hablar de cifras o de percepciones. Nosotros, señor presidente, les estamos dando cifras y datos reales para que la población y el pueblo peruano pueda tener en la mano y saber la lucha efectiva y real que está realizando el presidente de la República en un compromiso fundamental que tenemos, no solamente con la seguridad ciudadana, sino también en la lucha contra el narcotráfico, como vuelvo a repetir, que según el Banco Mundial en su último informe ha dicho que es la principal causa de los delitos y de los problemas de victimización y de inseguridad que tienen los países en el mundo. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Luisa María Cuculiza. Congresista Cuculiza. Muy bien, la congresista Schaefer le pido interrupción. Tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculiza. Realmente felicitamos esas intervenciones que han hecho, pero hay que cerrar el círculo. En el caso de la incautación de 1.648 kilos de cocaína en Piura, en el puerto de Paita, las personas que fueron denunciadas ya están libres, las 4 personas. Con respecto a la actuación que tuvo la policía camino entre Catacaos y Piura para capturar a la banda que atemoriza toda la zona del Bajo Piura, los Salvines, ahora a los policías los están demandando. Entonces, eso es lo que pedimos, el apoyo en todas las instancias. Porque yo decía, ¿por qué el congresista Otárola me decía de que el Poder Judicial es independiente? Sí, pero quien tiene que pedir los recursos para el Poder Judicial es la ministra de Justicia, para poder tener esos juzgados especiales, para los casos también de violencia familiar. No puede ser que llegue una mujer ya casi crucificada a una comisaría. Concluya, congresista, esta interrupción. Sí, estoy en interrupción. O sea, nuevamente la mandan donde el agresor, ya para que la mate, ¿no? Entonces, esos son los casos, las situaciones que tenemos que complementar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuculiza. Bien, antes que inicie la congresista Cuculiza, por alusión al congresista Otárola. Sí, presidente, muy breve, que pide recursos para el Poder Judicial
no es la ministra de Justicia, es el presidente del Poder Judicial. Pues es un poder autónomo y distinto al Ejecutivo. Gracias. Bien, congresista Cuculiza, inicie su intervención. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministros. Ya se ha dicho, ministro del Interior, con todo respeto, 4 meses que no se paga a la policía que hizo servicio de calles. Haga lo imposible, señor ministro, para pagar a esa gente. Vive muy descontenta. El bono de alto riesgo de 120 soles está anulado, ministro. Y se lo pasó a su sueldo. No se ha subido los sueldos de los policías. ¿Qué cosa es lo que ha faltado? ¿Dónde está el ministro de Economía? ¿Dónde? Por el cual ustedes están pagando los platos rotos sentados ahí. Es el personaje que no se le puede ver ni se le puede escuchar. Es necesario que respete a la policía y a las Fuerzas Armadas este ministro de Economía. La situación, ministro, del hospital de policía no ha cambiado en nada, ministro. Sé que usted está haciendo esfuerzos, sé que usted está haciendo todo lo que puede, pero las falencias en ese hospital cada día son peor, ministro, y nuestros policías, por más esfuerzo que se haga, no son bien tratados, ministro. Salgamos a las calles, ministro, dejemos las oficinas, cumplamos con nuestra promesa, pagando como se debe merecer a la policía, equipando sus comisarías, dando herramientas para combatir el crimen. ¿Hasta cuándo se va a decir infractores, ministra de Justicia, a estos delincuentes juveniles que matan, que son sicarios de las bandas y no les pasa nada? Mezclados en maranga con muchachos que vienen recién por robar una cartera. A estos delincuentes juveniles ya no se le puede decir infractores, ministra. Se le tiene que dar tratamiento psicológico, etcétera, ayudarlos a salir, pero son delincuentes juveniles que matan a las personas y saben que en 2 años o 3 años están en la calle para volver a matar. Esto no se arregla así nomás. Ministro, la atención de los puestos de vigilancia, sé que están haciendo ustedes esfuerzos por construir estos, pero la situación es clamorosa. Nuestros policías trabajan en condiciones paupérrimas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen muchos de ellos baños. Han tenido que hacer silos. Puestos chicos, pero tenemos a policías con tanto talento y tanta valentía defendiendo nuestras fronteras. Pásele la voz a la ministra de Educación, señorita Zenaida. Un ratito. Pasen ustedes la voz a la ministra de Educación y dígale que controle el bullying en los colegios. Por favor, ministros, primer ministro. Los niños son agredidos en los colegios y que las madres, porque no les hacen caso, tienen que cambiarlo inclusive de colegio y muchas veces inclusive mudarse de casa porque son hostigados hasta en sus casas. A estos niños no se le protege en el Ministerio de Educación. A la ministra de Salud. Existe una cantidad bárbara. Yo camino muy temprano por las calles de Lima. Paso por La Victoria, paso por Surquillo, etcétera, tratando de recoger y de ver qué se hace con tanta gente que ha perdido la salud mental, ministra. Dele tiempo para concluir, congresista. Gracias. Que comen basura. Esta mañana me crucé con uno que comía todita la basura podrida. Haga un esfuerzo para recoger a esta gente y ponerlos a un buen vivir. Ministra de la Mujer, usted sabe como yo que un niño abandonado sin padre, un niño no reconocido, un niño que no tiene sus alimentos garantizados, un niño violado, será en la mayoría de los casos un adolescente, un delincuente con el tiempo porque el Estado no los protege. Una y 1000 veces más, querida ministra, le digo, casa de refugio para las mujeres agredidas que no pueden regresar a sus casas a que las sigan maltratando, las masacran. Y por favor, en las comisarías, una policía especializada en violencia familiar, ministro. Usted ya lo ha visto y capaz lo está haciendo. Yo le voy a agradecer en el alma que estas mujeres que van a las comisarías tengan policía especializada para la violencia. Yo no quiero terminar sin decirles que mientras sigan pagándole los sueldos miserables que recibe y exponiendo su vida poco y casi nada, la delincuencia seguirá ganando terreno. ¿Y dónde está el ministro de Economía? Bien, concluya, congresista. En este año y en este presupuesto, 1.000 millones de soles le han quitado al ministro del Interior. ¿Cómo es posible que el ministro de Economía no sea tan incapaz de hacer esto con la policía?
Yo no sé qué tiene contra el ejército y la policía, y al ejército también se le ha disminuido. Mientras a la Marina y a la FAP, que me alegro, les han subido a 3.500 millones. Yo creo que esto hay que defenderlo con las uñas, ministro, para que usted pueda trabajar con tranquilidad. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Alberto Bengolea. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado los planteamientos ahora del gobierno, hemos escuchado algunas iniciativas importantes de la oposición. Creo que ha habido cosas importantes que hoy día se han dicho, presidente, de manera que permítanme no hacer más aportes en esta intervención, pero sí algunas reflexiones políticas. Porque cuando el Partido Popular Cristiano hace algunas semanas, a propósito de la interpelación al ministro del Interior, dijo: aquí tiene que ser interpelado el primer ministro, era, presidente, porque teníamos la necesidad, y así lo sentíamos, que la población escuchase un debate al más alto nivel con el gobierno comprometido con uno de los primeros problemas más importantes que ve la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. Creo que el objetivo se ha cumplido, presidente. Se ha obligado al gobierno a traer un consolidado de propuestas que ya parecen políticas públicas de seguridad ciudadana, con otros ministros además que vienen a dar su respaldo, aunque como se ha dicho, aquí faltan ministros, el de Economía fundamentalmente. Se entendió entonces que este era un tema transversal, no era un tema solamente del Ministerio del Interior. Teníamos razón entonces, presidente, tenía que estar aquí el primer ministro para tener este debate, del cual creo hoy día van a salir cosas sin duda positivas. Era pues un tema transversal, eso ha quedado demostrado el día de hoy. Pero además, presidente, me va a disculpar, pero estas son oportunidades políticas también para decir algunas cosas que hemos sostenido y que cuando las decimos al frente nos dicen que no es verdad. Hoy ha quedado al desnudo también entonces, presidente, que ese plan de seguridad ciudadana se ha hecho al paso, no existía. Es decir, una agrupación que pretendía el poder durante años, más de 5 años buscando el poder, no tenía claridad sobre qué hacer, y recién ahora, ante la carga popular, ha logrado establecer un conjunto de medidas que vienen aquí a presentar, se esté o no se esté de acuerdo. Y lo digo, presidente, porque durante la campaña electoral fue el presidente Ollanta quien más se distinguió hablando de seguridad ciudadana. Aquí está el documento que ustedes conocen muy bien, la gran transformación, el plan con el cual iba a gobernar para la gran transformación del Perú el presidente Humala. Y, por cierto, los ministros no tienen por qué saberlo, porque se han incorporado después, salvo la ministra Jara, ¿no es cierto? Pero los demás aquí presentes no eran parte del humanismo, así que no tienen por qué saberlo, pero habrá que refrescarles un poco la memoria, presidente. Habrá que decir que en ese plan de gobierno se prometían muchas cosas. Prevención de la violencia en grupos de riesgo. ¿Se hizo algo? Nada. Incidir en labor preventiva. Todo el discurso de Rosa Mavila estaba en este proyecto. ¿Se ha hecho algo? Absolutamente nada. Se focalizarán los esfuerzos en enfrentar la violencia al interior de las familias y de los centros educativos, trabajando con padres, profesores. ¿Se ha hecho algo? Nada. ¿Dónde está la ministra de Educación? No está siquiera. Y así puedo seguir con una larga lista, presidente. Fortalecer la policía del Perú en sistemas de acopio, esto recién se está haciendo. El tema de la CONASEC recién está trabajándose. Se habló de montar un programa nacional de prevención contra la violencia. ¿Se ha montado? No se ha montado. Se habla aquí de formar una policía rural con destacamentos móviles de inmediato, ¿eh? Dice acciones inmediatas del gobierno de Humala. Policía rural con destacamentos móviles, nada. Se habla aquí de modificar la ley 27933, la ley del CONASEC para mayor autonomía política y administrativa. ¿Se hizo? No, no se hizo. Podrán decirnos, oiga, pero eso es la gran transformación. Nosotros cambiamos, pues, porque para hacer gobierno tuvimos que hacer, ¿cómo se llama este otro documento? El que firmó Toledo, la hoja de ruta. Ahí los toledistas entraron también y la hoja de ruta. Este es el documento entonces. Bueno, reviso el documento. No es tan prolijo como el documento anterior, pero tiene un par de puntos clarísimos de seguridad ciudadana. Oferta del nacionalismo, ahora en unión con sus aliados que los secundaron. Aumentar el número